Nadie ha muerto por COVID hoy en Castilla y León, ni en los hospitales ni en las residencias. Esta situación no se producía desde hace 8 meses y 5 días. Una buenísima noticia a poco más de 24 horas de que finalice el estado de alarma. Es una extraordinaria noticia que llevábamos muchos meses esperando y es un motivo de alegría y a la vez de orgullo de todo el trabajo que se está haciendo. Tengo que decir que no tenemos una sensación de victoria y que no tenemos sensación de fin de pandemia. Buenas tardes. La diferencia con la situación de septiembre del año pasado está en los contagios. La incidencia es mucho más alta ahora. Por eso los jefes de la UCI también nos piden prudencia. La explicación de que se hayan reducido los fallecimientos está en la vacuna. Nunca se habían dispensado tantas dosis en Castilla y León como las que refleja hoy la estadística. Ana Agustín. Han sido más de 40.000 dosis las administradas en esta segunda jornada en Castilla y León. Esto supone un récord de vacunación. Por lo que se refiere a Ávila, hoy han estado llamados a vacunarse las personas nacidas en el año 1960, aunque también han tenido una segunda oportunidad los nacidos entre el año 56 y el año 59 que no acudieran a su anterior cita. Con el fin del estado de alarma son los tribunales los que tienen que avalar las decisiones de las comunidades autónomas para mantener el toque de queda o las restricciones. Ha sido decisión del Gobierno central y, como era de esperar, se ha generado cierto descontrol con fallos judiciales distintos para idénticas situaciones. Daniel de la Fuente. Sí, una situación caótica y eso que todavía no se ha terminado el estado de alarma. Hasta el momento son Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña las comunidades que ya cuentan con el respaldo jurídico necesario para seguir aplicando las restricciones que pidieron, mientras que el País Vasco ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia tumbaba su solicitud. El trabajo de los rastreadores ha sido clave durante la pandemia, pero el control epidemiológico ha ido un paso más allá. Ahora se vigilan los llamados retrocontactos, ampliando a más días la búsqueda de posibles interacciones de los contagiados con otras personas. Si dan negativo, no es necesario que hagan cuarentena. El inicio de la pandemia, esta parte, cuando confirmabas el positivo era mucho más dramático que ahora que igual ya hemos naturalizado un poco pues este problema. Son madres muy jóvenes, algunas menores de edad, que vuelven a clase gracias a un proyecto de integración, en este caso a través de un taller de costura. Se llama Laboratorio Mujer. Los transportistas no tendrán que pagar peaje en las autovías a partir de 2024. Se ha apresurado a aclararlo el secretario de Estado. Los empresarios del sector denunciaron que si suben los impuestos, también se incrementará el precio de los alimentos. Evidentemente se tiene que compensar y los transportistas no deberían pagar ese pago por uso. En cuanto al tiempo, mañana tendremos una jornada soleada con altas temperaturas, pero el domingo todo cambia. Vuelven las lluvias y también algo de frío. El 22 de agosto del año pasado, Castilla y León registraba 0 fallecidos por coronavirus. Era la cuarta vez en ese mes, lo que hacía indicar que el virus estaba en proceso de desaparecer. Pero la situación repuntó con el paso de las semanas. Aumentaron los casos y los muertos. Con la segunda y la tercera ola, y ha tenido que pasar todo este tiempo para volver a contarles esta noticia. Hoy, tras 257 días, no tenemos que lamentar ningún fallecido por COVID ni en hospitales ni en residencias. Ana Martínez. Así es, son 8 meses y 5 días sin darles esta noticia. Sin duda, una de las mejores que podíamos ofrecerles a escasas horas de que decaiga el estado de alarma en toda España. Especialmente es una noticia muy positiva en este hospital donde nos encontramos, el Hospital Universitario Río Ortega de la capital vallisoletana, uno de los más golpeados. Aquí se han registrado hasta 3.000 fallecidos desde que se inició la pandemia. Un dato para la esperanza, ese de 0 fallecidos en las últimas 24 horas en residencias y en hospitales, sin olvidar la precaución. En algunos centros como este aseguran que la situación todavía es preocupante. Es una extraordinaria noticia
que llevábamos muchos meses esperando, y es un motivo de alegría y a la vez de orgullo de todo el trabajo que se está haciendo y sacar adelante toda esta situación tan comprometida. Tenemos 20 pacientes ingresados, entonces tengo que decir que no tenemos una sensación de victoria y que no tenemos sensación de fin de pandemia. Tampoco se han registrado hoy fallecidos por COVID-19 en las residencias de mayores de Castilla y León, aunque en esta ocasión, esta circunstancia, se lleva viviendo desde el pasado 18 de marzo, afortunadamente casi 2 meses sin personas fallecidas en estos centros que han pagado una de las facturas más altas de la pandemia, casi 2.000 fallecidos desde marzo del año 2020. En todo caso, la llegada de las vacunas, completar la pauta, abre un antes y un después de estas residencias que por fin aspiran otra vez a recuperar cierta normalidad en su día a día. Y el día que aquí llegaron y nos dijeron que nos ponían la vacuna y que estábamos todos vacunados, sobre todo cuando se puso la segunda dosis, fue como respirar. Lo cual quiere decir que no tenemos más restricciones que las que ahora mismo está aplicando, pues. Pero las salidas están permitidas, las visitas exactamente igual, con todas las medidas de precaución, como os digo, pero sí llevamos una vida, entre comillas, más normal. Y en España se han notificado 66 fallecidos por coronavirus. No se producía una cifra tan baja de decesos desde principios del mes de septiembre. También la incidencia baja de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Las vacunaciones, como ven, continúan a buen ritmo. Son imágenes del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se vacuna a los nacidos en 1961 de varias zonas de salud de la provincia. Imágenes que se repiten en cada una de las ciudades de Castilla y León. Nuestra comunidad sigue batiendo récords. En un solo día se han inyectado 40.729 dosis. Ningún día se habían puesto tantas. Hasta las 9 de la noche continúa en Ávila la vacunación masiva. Ana Agustín. Efectivamente, un 40% de la población de Castilla y León ha recibido ya una dosis de la vacuna y al 20% de la población de Castilla y León se le ha inoculado ya 2 dosis, por lo menos así, esos son los datos que conocemos y están preservados de padecer la enfermedad o al menos los síntomas de la enfermedad. Aunque esta semana se han recibido menos dosis, también es verdad que la vacunación sigue imparable. Es verdad también que se ha batido un récord en la última jornada porque se han administrado, como decías, Antonio, más de 40.000 dosis de la vacuna contra la COVID. Aquí en Ávila, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de esta noche, se está vacunando a las personas nacidas en el año 60, en 1960, de Ávila capital y de otras 6 zonas básicas de salud, aunque también tienen una segunda oportunidad aquellos nacidos entre 1956 y 1959 que no acudieron a su cita anterior. Mientras en las Cortes de Castilla y León aún no ha concluido el plazo para que se convoque la comisión de investigación de las residencias de mayores, pero el PP ha cruzado esta acusación al PSOE. Lo que el Partido Popular no va a hacer es convertirse en un cooperador necesario de la estrategia del Partido Socialista de utilizar a los muertos en las residencias para lanzárselos al Gobierno del Partido Popular. No vamos a colaborar en esa desgraciada política. Es que no voy a decir nada, y no voy a decir nada porque ya estamos cansados de los insultos diarios y nosotros no nos movemos en el fango, nos debemos a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, a quienes fallecieron ahí y a sus familiares. Y si al señor Raúl de la O le parece que esto es jugar con los muertos, a lo mejor el señor Raúl de la O tiene un problema y debería hacérselo mirar. Esta que ven es la cuenta atrás para que finalice el estado de alarma. Quedan poco menos de 28 horas para que decaiga, con polémica judicial de por medio. En 24 horas se han pronunciado 3 tribunales con decisiones contrapuestas. El TSJ de Baleares ayer permitía prolongar el toque de queda. Lo mismo ha hecho el de la Comunidad Valenciana, que también deja limitar las reuniones a 10 personas, pese a que es un derecho fundamental. En el País Vasco lo contrario, ni permite reuniones de 4 personas ni mantener el toque de queda. Un caos judicial, y eso que el Supremo todavía no ha entrado en juego. Daniel de la Fuente.
Sí, muchas comunidades autónomas dicen adiós este domingo a algunas restricciones que nos acompañaban ya desde hacía meses, como los cierres perimetrales, los toques de queda o la limitación en las reuniones sociales. Según el decreto que aprobó el Consejo de Ministros este pasado martes, las comunidades autónomas pueden solicitar las restricciones ante los tribunales superiores de justicia y, en caso de que estos las tumben, acudir al Supremo. Precisamente se deja en manos de este tribunal que se unifiquen los criterios para evitar lo que estamos viendo ahora, que haya discrepancias entre los territorios. A partir del domingo habrá 2 Españas nocturnas. Se mantiene el toque de queda hasta las 12 de la noche en los próximos 15 días. Una será la de la Comunidad Valenciana y Baleares, con toque de queda avalado por la justicia, a la que se sumarán Navarra y Canarias si cuentan con el visto bueno de los jueces. Y espero que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique. De momento al País Vasco no le ha dejado su Tribunal de Justicia, por lo que Euskadi formará parte del otro 80% de los españoles. Os galegos non terán toque de queda. Con la desaparición del toque de queda, tampoco mantendremos el toque de queda. Serán 13 autonomías sin prohibición de movilidad nocturna, aunque Galicia y La Rioja quieren imponer toques de queda en municipios en los que se dispare la incidencia. Todas pondrán coto a la hostelería, con horarios de cierre que oscilan entre las 10 y las 12 de la noche, aunque Andalucía permitirá la apertura de pubs y discotecas hasta las 2 de la madrugada. Es muy ilusionante. Así califica el presidente andaluz el incremento de reservas hoteleras ahora que vamos a poder movernos por toda la península, aunque a Baleares solo se podrá viajar con un PCR negativo. Solo habrá cierres perimetrales en municipios concretos con alta incidencia en algunas comunidades. En Castilla y León los bares cerrarán a las 12 de la noche. Eso será desde el domingo. Mañana todavía tendrán que hacerlo a las 10. Sin embargo, a las 12 decae el estado de alarma, por lo que la gente ya podrá salir a la calle a medianoche, aunque no sea a consumir. Pedro Pablo Doña. Mañana a las 10 de la noche nos encontraremos con una situación muy particular. A esa hora la hostelería tendrá que estar cerrada y la ciudadanía dentro de casa, porque habrá por último día toque de queda. La policía se encargará con patrullas en las calles de que todo el mundo lo cumpla, pero cuando el reloj marque las 00 del domingo 9 de mayo decae el estado de alarma y la movilidad no se podrá controlar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado harán su labor en ese tiempo y, por supuesto, si hay personas que incumplen la normativa, aunque sean las últimas horas, pues lo lógico será que haya, obviamente, denuncia. No he preparado nada. La verdad que me da mucho miedo ahora volverme a juntar así con mucha gente. No creo que salga, la verdad. Lo que he estado organizando lo he podido organizar igual con el toque de queda, entonces... Por el momento, hasta que no se le calme un poco la situación, esté la gente vacunada y todo eso. Sin toque de queda, el skate será más nocturno. Supongo que saldré a patinar, pero un poco más de rato. Daniel patinará este fin de semana a medianoche. Su amigo David también sabe qué hacer con el adiós al estado de alarma. Por la noche con los amigos hasta que amanece, sentados ahí en el parque sin más. Planes y más planes por fin se pueden organizar sin límite horario. Está claro que algo se va a hacer. Volvemos a casa a las 10 y luego a lo mejor, a las 12 o así pues salimos un poco y ya está. Sin tener que estar ocupada de mirar la hora. Yo creo que nos lo hemos ganado un poco todos con llegando a las 10 a casa, vamos. También hay planes más tranquilos. Muchas ganas de ver a la familia y eso es lo que haremos. Saldremos un poquito por la noche y cenaremos en alguna terraza por la noche. Por lo menos poder aprovechar un poquitín. La cosa es... disfrutar un poco de todo, después de esta tensión que hemos pasado y todo ello. Pero subimos unos años la media de edad y llegan los temores. Ahora quitándolo todo, pues va a ser un caos. No me parece bien. Yo, ¿usted qué quiere que le diga? Yo esperaría un poquito más. Más allá de la precaución, recuperar un poco la perdida normalidad. El trabajo de los rastreadores ha sido clave para localizar los contactos de los positivos por COVID y frenar la cadena de contagios. Esta labor de investigación se ha ampliado en el tiempo. Leticia Gutiérrez. Desde hace un mes el equipo de seguimiento epidemiológico de Burgos ha cambiado su protocolo. Ahora va más allá, retroceden en la agenda de la persona contagiada. Antes investigaban los contactos de 48 horas anteriores, ahora llegan hasta la última semana para localizar más ambiente de riesgo. El resultado es que hasta la fecha 500 personas han sido retrorastreadas y 1 de cada 10 ha dado positivo. Defienden que es una técnica muy eficaz y también más incisiva que la anterior.
Era porque nos han pasado que usted ha dado positivo en un test. Al otro lado del teléfono hay una persona que ha dado positivo. Ayer en Burgos fueron 100. Es más llevadero que al principio de la pandemia. Era mucho más dramático que ahora que igual ya hemos naturalizado un poco pues este problema. Cada caso comunica al menos un contacto estrecho. La media está en 1,8. Normalmente son núcleos familiares, pues padre, madre y los hijos correspondientes, pero bueno, puede variar de ninguno a 10 o más de 10 contactos. Su aviso es fundamental. Se ha relajado la precaución. A ver, es obvio que la gente a estas alturas está muy cansada y que no quiere hacer 10 días de cuarentena si no se encuentra mal. Especialmente en el caso de las empresas, donde la cuarentena preventiva supone parar la producción. Se hacen test de antígenos a los trabajadores y se retrasa el problema. Acaban saliendo más compañeros positivos, y ya no solo compañeros de trabajo, sino también los familiares de los primeros positivos, y se acaban declarando brotes pues, de 17 personas por no haber querido parar en un primer momento a cumplir el protocolo estrictamente y hacer la cuarentena de todo el mundo que lo necesitaba. Ahora analizan más a fondo, investigan los contactos de hasta 7 días antes y funciona porque en esos casos 1 de cada 10 resulta positivo. En más de 100 centros educativos de Castilla y León hay casos de segregación escolar. Un 30% de alumnos son de minorías étnicas o están en riesgo de exclusión. El programa 2030 intentó atajar el problema en 32 colegios, pero no fue suficiente. Preocupan especialmente 9 centros y 2 institutos. El procurador del Común ya ha pedido a la Junta que actúe con urgencia y que cambie el modelo de admisión. Hace falta flexibilidad para corregir la desigualdad. No funciona que las familias elijan centro en el actual distrito único, ni tampoco que tenga que ser el de cada código postal. Los grupos que trabajan sobre el terreno proponen métodos más innovadores, con medidas creativas integradoras. Apenas alcanzan los 18 años, pero algunas de estas chicas ya tienen una gran responsabilidad. Tengo 21 años, hice hasta cuarto de la ESO y tengo un bebé de 1 año. Con la maternidad no se planteaban seguir aprendiendo hasta que han comenzado este taller de costura. Aprendemos muchas cosas para un futuro. Las más jóvenes todavía no han sido madres, pero no han terminado los estudios obligatorios. Me quité del instituto en segundo de la ESO, no me apetecía ir al instituto. Tengo 16 y he decidido venir a un curso. Estas exalumnas forman parte del 15% de la población de etnia gitana que vive en el barrio de Pajarillos, en Valladolid. El fracaso y el abandono escolar es terrible en mi centro. Casi un 60-70% no terminan la ESO. Queríamos poner una solución, intentar una segunda oportunidad, una repesca. Entre costuras también aprenden los patrones para creer en ellas mismas y obtener un título para su futuro. Este laboratorio de mujeres un ejemplo de cómo podemos romper con esa cronificación. Si evitamos el fracaso, mejoramos la inclusión. Por el taller también pasan de vez en cuando los bebés y los abuelos. Que las familias de estas niñas comprendan por qué están aquí y sus bebés ya estén en este sistema, en esta rueda. Porque este proyecto es una extensión del colegio. A modo de laboratorio, aquí prueban cómo reducir la desigualdad desde la educación. Los niños y niñas con altas capacidades de Castilla y León se van a quedar por segundo año consecutivo sin las jornadas extracurriculares destinadas a este alumnado, algo fundamental para su desarrollo. La consejería insiste en que aún no se dan las condiciones sanitarias adecuadas, pero los padres no entienden esta decisión a unas horas de que decaiga el estado de alarma. Hay extraescolares de inglés, hay extraescolares de todo tipo y en cambio a nosotros nos dicen que no puede ser porque no pueden juntarse de diferentes burbujas, cuando realmente en otros sitios como bailes, en clases extracurriculares de inglés, de apoyo escolar o lo que sea, se están juntando de otros sitios. Tenemos 2 hijos y ninguno de ellos va a llegar a seguir con el negocio, con lo cual era un poco agonizar nosotros los últimos años simplemente por agonizar. Es uno de los muchos testimonios que está dejando en la pequeña empresa la crisis económica derivada del COVID. Negocios históricos que reciben la puntilla y que no podrán volver a levantarse. Uno de ellos está en León, una tienda de muebles que liquida sus productos. Raquel ordena los pocos muebles que quedan por vender. Su familia está a punto de cerrar un negocio con 60 años de historia. La pandemia ha sido como la puntilla final.
En pleno centro de León, las tiendas de toda la vida han sido sustituidas por locales de hostelería. Había como foco de mercado aquí. Es que ahora no hay nada. Si cierran la hostelería, a nosotros nos perjudica, porque la gente no sale a la calle. Ahora toca mirar al pasado con cierta nostalgia. En esta empresa ha trabajado hasta 15 personas. Y hacer balance. Mis suegros altibajos han tenido que tener muchísimos, pero quizás cuando más altibajos hemos sido mi marido y yo, que ha sido cuando han venido las crisis. Momentos duros que obligan a echar el cierre. Nuevo día por encima de los 300 casos en Castilla y León. Hoy son 317 positivos, algo menos que el viernes pasado. Muchas personas siguen pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Sanidad de momento seguirá esperando para decidir. Como saben, la Comisión de Salud Pública acordó ampliar el plazo de la segunda dosis de esta vacuna de 12 y 16 semanas y en el transcurso de este tiempo la Comisión de Salud Pública adoptará la mejor de las decisiones. En estos momentos se celebra en Oporto la primera cumbre semipresencial en meses de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se trata de una reunión informal que tenía como objeto debatir sobre el estado del pilar de derechos sociales de la Unión Europea. Pero se está hablando sobre la suspensión temporal de las patentes de vacunas tras el cambio de postura de Estados Unidos. En este asunto los 27 están divididos. Alemania se opone y otros países como Francia o España están a favor. Damos la bienvenida a la propuesta de Biden, creemos que va en la línea adecuada, pero que es insuficiente, que tiene que ser mucho más ambiciosa, y esa es la propuesta del Gobierno de España. Acelerar ese conocimiento en tecnología y también en el propio conocimiento de la vacuna. En segundo lugar, robustecer la capacidad de fabricación de todos los países de la vacuna y en tercer lugar, acelerar la distribución de la vacuna. En Reino Unido, los menores de 40 años podrán elegir con qué vacuna se inmunizan. Las autoridades sanitarias han anunciado que se ofrecerá una alternativa a la desarrollada por AstraZeneca a este grupo debido al vínculo entre el suero y eventos trombóticos en grupos de edad más jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado de emergencia la China Sinopharm. Tras pasar exhaustivas pruebas, el sexto suero contra el coronavirus tiene la luz verde. Por cierto que hoy el ministro de Transportes británico ha confirmado lo que les contamos hace días. España no está de momento en los destinos turísticos recomendados. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya está en casa. Ha salido del hospital, donde ingresó ayer por una arritmia. Ha aclarado que lo ocurrido nada tuvo que ver con la vacuna. Empezó a sentirse mal antes de que le inyectaran la dosis. No fue al vacunarme, no fue resultado de la vacuna, fue al subir las escaleras antes de vacunarme. Nadie piense que es que si te vacunas te va a pasar esto. No, te va a pasar esto si llevas una determinada forma de vivir que tenemos todos que cuidar mucho. Y mientras su partido intenta hacer frente a la crisis interna abierta tras el batacazo electoral del martes, hoy se ha constituido la gestora, que estará al frente de los socialistas madrileños hasta que elijan a su nueva dirección en el Congreso de diciembre. La gestora está encabezada por Isaura Leal, diputada muy cercana a Pedro Sánchez. Pablo Fernández se ha referido hoy a la dimisión de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos. Ha dicho que es el momento de que el liderazgo del partido recaiga en una mujer. También se ha referido a las elecciones de la Comunidad de Madrid y a sus daños colaterales como uno de los peores momentos desde que está en política. Pues personalmente para mí ha sido un momento muy duro. Es muy posible que el peor momento de mi trayectoria política. Yo entré en política por Pablo Iglesias. Si hubo partido fue porque Pablo Iglesias tuvo la valentía y el coraje de dejar la vicepresidencia del Gobierno de España y dar esa batalla en Madrid. Todo lo que pasa por el Parlamento regional queda registrado en el diario de sesiones de las Cortes. Un equipo de transcriptores plasman sobre el papel lo que se dice y también el contexto en el que se dice. Promover la igualdad también es defender el salario medio de un hombre en Castilla y León. Pero he de decirles que estoy muy de acuerdo. A más de 250 caracteres por minuto, toda la plantilla a pleno rendimiento para reflejar en papel todo lo que se dice en una sesión. Cuesta mucho hacerlo, pero luego cuando lo ves escrito dices, bueno, pues sí, mereció la pena. Pilar lleva 34 años en el equipo de transcriptores. Pese a la densidad de este trabajo, confiesa que engancha.
Al principio se cogían en cintas y se cogía con un dictáfono. Cuando nosotros empezamos no estaban los ordenadores todavía. El texto se corrigía hasta 2 veces. En pandemia, teletrabajar tuvo más dificultad por la falta de este aparato, el pedal, que les permite controlar el audio sin levantar las manos del teclado. Es complicado transformar el lenguaje oral para que quede de una forma escrita que refleje exactamente no solo lo que se dijo allí, sino en qué contexto. Requiere ser minucioso y entrar mucho al detalle, pues bien entre corchetes o alguna forma cuando ha habido murmullos o cuando un orador enseña una imagen. Recuperamos un ejemplo. Esta comisión duró 4 horas y media, que se tradujeron en 75 páginas. La consejera de Sanidad se emocionaba en su primera comparecencia después de la pandemia y el confinamiento. Pero sí algo ha demostrado el COVID durante estos 2 meses. No solo se registra el sonido, también su significado y ambiente cuando es de importancia o cuando es en otro idioma. Yo voy a hablar en catalán. Cada persona tiene su forma de hablar y su forma de expresarse. Broncas, entre comillas, pues siempre ha habido alguna, no es nuevo de esta legislatura. Un trabajo que sigue siendo artesanal, aunque han llegado las nuevas tecnologías. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 9 años de cárcel para Jordi Puyol por blanqueo de capitales y pertenencia a asociación ilícita. Además, para sus hijos solicita entre 8 y 29 años de prisión. La causa abierta contra la mujer del expresidente catalán ha sido archivada por su estado de salud. Más de 45 familias del edificio Severo Ochoa de León han demandado al presidente de su comunidad. Curiosamente, ese presidente es José Luis Díaz Villarig, presidente también del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León. Le acusan de imponer unas costas de reparación por valor de casi 4,5 millones de euros. Los vecinos consideran que es un gasto excesivo y afirman que la actuación de Villarig responde más a un interés personal. No nos facilita la documentación relativa a las obras, ni de proyectos, certificaciones de obra, etcétera, que hemos reclamado de forma reiterada, pues hemos tomado ya la decisión de demandarle. Los transportistas no van a pagar el nuevo peaje de las autopistas y autovías. Según el secretario de Estado de Transportes, así se lo comunicaron a la Comisión Europea, a la que también señalaron que se tiene que hacer con consenso social. Que esto se haría siempre y cuando haya un acuerdo social y económico. Evidentemente se tiene que compensar y los transportistas no deberían pagar ese pago por uso y, digamos, buscar los instrumentos para que eso se produjera, para que no tuvieran que pagar. Esas declaraciones las realizaba el secretario de Estado de Transportes durante el viaje inaugural de Wigo, la primera empresa en hacer la competencia a Renfe. Será en el tramo Madrid-Barcelona y en el segmento low cost, con billetes desde 9 euros para adultos y tarifa plana de 5 para los niños. Wigo pertenece a la empresa pública francesa de ferrocarriles. En el barrio soriano de Las Casas esperan a ser exhumadas decenas de personas civiles ejecutadas tras el golpe de Estado de 1936. Eran maestros, labradores, sindicalistas. Ahora la asociación Recuerdo y Dignidad pide la colaboración de los vecinos para poder recuperar los cuerpos, aunque también se necesita una autorización judicial. El cementerio de Las Casas fue el lugar de ejecución de civiles más sanguinario tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Es una de las rotundas afirmaciones que hace la asociación Recuerdo y Dignidad. Su intención ahora es poder investigar todo lo sucedido y recuperar los cuerpos de los civiles ejecutados tras ese levantamiento militar. Para ello pretenden contar con la colaboración de los vecinos del barrio de Las Casas. En principio lo que queremos con los vecinos es hablar, contarles cómo funciona todo esto, que pueden estar tranquilos por el cementerio y por las personas que están aquí enterradas, que no se toca. La profesionalidad de la gente que viene es indiscutible. Ya son 6 las familias que han solicitado la recuperación de los restos de sus antepasados. Se conocen 33 nombres de sorianos asesinados allí, a los que habría que sumar al menos 14 prisioneros de la Catedral de Sigüenza. Son maestros, labradores, sindicalistas, políticos, son civiles que fueron sacados de sus casas y que fueron ejecutados, ¿no?
¿no? Tras el golpe de Estado militar. Para nosotros eso es, y para nosotros y para todas las autoridades en materia de derechos humanos, esos son crímenes contra la humanidad. La cifra final de víctimas podría elevarse por encima del centenar. Desde Recuerdo y Dignidad aseguran que no se intervendrá hasta tener garantizada la presencia de la autoridad judicial. Es una situación que no nos deja dormir a los colombianos en el exterior, especialmente quienes hemos dejado nuestras familias en Colombia, que es lo más doloroso por la situación tan represiva y violenta que vive en este momento el pueblo colombiano en las calles. Más de 1000 colombianos residentes en Burgos han convocado para mañana una concentración de protesta por la muerte de 30 jóvenes y 80 desaparecidos en los disturbios de las principales ciudades de Colombia. Los manifestantes están en contra del último proyecto de reforma fiscal de su gobierno. Magnolia lleva una semana sin despegarse del teléfono. Las manifestaciones de su país en contra de la subida de impuestos por parte del gobierno colombiano se han convertido en una batalla con 31 jóvenes asesinados y 80 desaparecidos. Es una situación que no nos deja dormir a los colombianos en el exterior, especialmente quienes hemos dejado nuestras familias en Colombia, que es lo más doloroso por la situación tan represiva y violenta que vive en este momento el pueblo colombiano en las calles. Es trabajadora social, pero la pobreza que inunda las grandes ciudades hizo que se tuviera que marchar en busca de una nueva vida hace 14 meses, sin poder traer a sus hijos. Ciudadanías que sí tienen solamente 2 platos diarios, algunos uno solo. El desempleo ha sido garrafal y las empresas pequeñas y medianas han venido quebrando. Los más de 1000 residentes colombianos en Burgos hacen un llamamiento a la ONU para que intervenga de forma urgente. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional que ayuden a que pare la barbarie en las calles. Ahora deseaba volver a Colombia, pero la situación le ha hecho cambiar de idea. Quiero traer a mis hijos, porque definitivamente el país está inviable. Mañana saldrán a la calle en una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor en rechazo a los disturbios. Les hablamos ahora de Piedad Isla, que inmortalizó con una cámara y una moto la montaña palentina. Lo hizo a mediados del siglo pasado. Retrató el mundo rural en proceso de cambio y el realismo de todo lo que le rodeaba. Hasta septiembre, el Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge este testimonio gráfico del paso del tiempo. Volverán a verse esta noche a partir de las 10:30 y de madrugada desde las 4. Estas luces, que avanzan en línea recta y de forma ordenada por el cielo, no son estrellas, ni como algunos creyeron anoche, naves espaciales. Se trata del llamado tren de satélites Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk, que orbitan la Tierra para proveer de Internet a zonas rurales y países del tercer mundo. Todo un espectáculo. Pues así les dejamos, recordándoles que pueden seguir informados en nuestra página web, ciltv.es. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.